Hoy vamos a hablar sobre los nuevos paradigmas del sistema educativo que se están manejando a nivel internacional. Y para ello estamos con Juan Cruz Sereno, de la Mesa del Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural, y vamos a hacerle unas preguntas a Pedro Ducanto, secretario de Extensión y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo le va? Buenas tardes Anae, buenas tardes Juan. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, con respecto al sistema educativo, ¿qué perfil de estudiante están manejando hoy en las universidades? Mira, creo que el perfil no ha variado mucho respecto de cuando yo ingresé a la universidad. Parece que lo que sí ha cambiado son la tecnología sobre todo y el interés que tienen los estudiantes, ¿no? Hoy es muy difícil pensar en un docente que dé una clase tradicional y que eso represente la atención del estudiante, ¿no? Es mucho más complicado. Antes nosotros, y cuando te digo nosotros, estoy hablando del año 81, cuando yo ingresé a la universidad, la atención sobre el docente era exclusiva, a pesar de que el estudiante pudiera estar como aburrido en el aula, ¿no? Hoy por hoy vemos que eso no es así. El estudiante requiere de algo mucho más rápido, mucho más veloz, ir más a la fuente, a la necesidad de aprender mucho más rápido, ¿no? Y eso hace que, por supuesto, nosotros como docentes tengamos que preguntarnos todo el tiempo si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Y de alguna manera tomar la tecnología. Hoy por hoy no se puede dar asignaturas, por ejemplo, donde no se hable de simulación, donde no se hable de presentaciones en PowerPoint, donde no se requieran de videos de YouTube, por ejemplo. O sea, son todas cuestiones que hacen que tengan que ver pensando en el estudiante y de qué manera aprende mejor, ¿no? Pero yo creo que el objetivo final del estudiante sigue siendo el mismo, o sea, querer recibirse, querer de alguna manera representar a la sociedad donde él está, ayudar a la sociedad, porque en la universidad hay como una formación ciudadana, o sea, la intención no es solamente una formación en el área específica de desarrollo, sino que es mucho más amplio que eso, ¿no? Así que me parece que el estudiante sigue siendo el mismo, con unas formas distintas de aprender y que por lo tanto, como las formas de aprender son distintas, los docentes se tienen que adaptar a esas necesidades, ¿no? Y creo que hay un cambio generacional bastante importante, ¿no?, en la universidad, sobre todo pensando en que hay que manejar la tecnología, hay que manejar los distintos sistemas de producción de videos para dar clases, y eso hace que sea un estudiante distinto, pero no es el objetivo central. Y ante esas necesidades de nuevas tecnologías y la incorporación de otras herramientas de aprendizaje, la universidad está dando respuestas, ¿verdad? Mira, la universidad está en un proceso de transformación de sus planes de estudio, pero no individualmente, sino a nivel global, una reforma curricular importante, ¿no?, que se está discutiendo en el ámbito de la universidad y hace un par de años, ¿no? Vos bien sabés que la universidad es un ámbito muy complejo, porque es como un paquidermo, ¿no? Es muy difícil de lograr que se mueva rápidamente. De todas maneras lo tiene que hacer, porque hay urgencias que no se pueden soslayar. Y la tecnología influye sobre esas urgencias, ¿no? Nosotros estamos viviendo una invasión tecnológica fenomenal, digamos, que nos atraviesa, que cambia de carreras, que cambia contenidos, que genera nuevos empleos, y si la universidad no se adapta, bueno, rápidamente dejará de ser como la referencia para la educación, ¿no? De todas maneras, debo decir que el único ámbito donde se genera conocimiento es la universidad. El tema es no dejar que la invasión externa nos invada, ¿no? Y para eso es de alguna manera tratar de incorporar esas cuestiones y generar un conocimiento que contrarreste esa situación, ¿no? Así que, bueno, estamos en eso, ¿no?, en una gran reforma curricular, en una gran posibilidad de que la generación de conocimiento impacte no solamente al interior para que lo adopten los propios estudiantes, sino que también sirva para un desarrollo del territorio, ¿no? Función en esto del desarrollo de la Secretaría de Extensión, ¿no?
Sin lugar a duda, Pedro, lo que decís es muy importante. Creo que el proceso de transformación que deben llevar a cabo las universidades se lo exige muchas veces el mismo alumnado. Creo que los alumnos hoy en día, con el avance de la tecnología y demás, demandan y piden por una educación distinta quizás a la que se venía dando anteriormente. Hoy en día, con sistemas de aula invertida, donde muchas veces los alumnos estudian mucho, en su caso, mediante la utilización de la tecnología, creo que ha llevado a eso y de a poco va trasladando las clases totalmente magistrales a clases más bien variadas, ¿sí? Con la incorporación de digamos, nuevas herramientas para que el alumno pueda adquirir los conocimientos mediante distintas formas, ¿no? Sí, yo creo que ahí está el foco de lo que charlábamos recién. Me parece que el eje central está ahí, donde antes era una formación en donde el docente siempre recurría a la clase magistral, y hoy para dar la clase magistral se requiere un conocimiento y un desenvolvimiento muy superior al que se tenía anteriormente. Hoy un docente que da una clase magistral y logra la atención del estudiantado, bueno, es de admirar, digamos, ¿no? El resto, como nosotros, los mortales comunes, tendremos que recurrir a la tecnología para lograr que el estudiante aprenda, ¿no? O sea, hay un formato de aprendizaje nuevo y hay un formato de cómo hacer para que ese aprendizaje llegue al estudiante, ¿no? Más allá de eso, es cierto lo que vos decís, la tecnología también ha ampliado el campo de las distintas carreras, con lo cual empiezan a aparecer nuevas terminales, por ejemplo en las ingenierías. ¿Por qué? Porque el horizonte del conocimiento se ha ampliado y entonces ya no basta con las carreras tradicionales de la ingeniería para citar un caso que conozco, ¿no? Entonces se requiere de que aparezcan otras carreras. Por ahí en algunas otras carreras que no sean de tecnología, esto es menor ese impacto, pero en las carreras que son tecnológicas el impacto se nota y mucho, ¿no? Y depende, diría, casualmente lo estaba discutiendo esta tarde, depende no casi de la institución, sino que depende del docente, porque el docente es el único que conoce cuál es la evolución del conocimiento en su rama. Y entonces él es el que debe presionar, junto con el estudiantado, entiendo, presionar a la institución para que acompañe ese requerimiento, ¿no? Para darte un ejemplo, digamos, si hay una evolución en el área de la gestión, ¿quién más para saberlo que el docente que da esas asignaturas, ¿no? Y él es el que debe presionar a los directivos circunstanciales para que de algún momento se incorpore a los planes de estudio, haya un cambio. Y entonces así es la única forma de que esto de alguna manera como avance, como que evolucione, ¿no? O sea que es una tarea comunitaria, diría yo, la que hay que enfrentar, ¿no? No basta solamente con directivas ni con resoluciones, sino que es mucho más complejo el tema, ¿no? Sí. ¿Qué características debiera tener el profesional de mañana para hacerle frente a los cambios del sistema educativo que están avanzando? Y mira, es mucho. A mí me ha tocado hacer un viaje últimamente que en el lugar en donde todo este desarrollo tecnológico, donde se hace este desarrollo tecnológico y que después invade el mundo, ¿no? En ese lugar tienen la mirada global, ¿no? O sea, todo lo que se hace ahí debe impactar en todo el mundo. Y la verdad que yo salí medio como espantado y asustado de esa realidad, ¿no? Porque hoy, ¿quién no maneja un celular? ¿Quién no maneja Google? ¿Quién no maneja las de Instagram? Todas esas herramientas que evidentemente son las que generan valor, las que generan ingresos muy, muy grandes, el capitalismo enfervorizado, ¿no? Y las regalías de toda esa situación y de todo ese mercado global sale del ámbito donde estamos nosotros, ¿no? Pero ¿podemos dejar de usarlas? Y no sé si podemos dejar de usarlas. La pregunta concreta sería cómo contrarrestarlas, cómo tratar desde los ámbitos que corresponden, y la universidad es uno de los ámbitos principalísimos, debería tratar de neutralizar esa situación, ¿no?
qué sé yo, por ejemplo, compitiendo con software libre, aquellos software que son comerciales, o trabajando sistemas propios, sistemas más de contexto y no necesariamente adaptaciones que vengan de afuera. Para eso se requiere una cultura, ¿no? Una cultura regional casi. Por eso me parece que la universidad tiene tanto que ver en esto. ¿Por qué? Porque ahí donde se genera el conocimiento. O sea, todos los que de alguna manera forman parte del desarrollo del territorio, en su gran mayoría han salido de las universidades. Estaba leyendo una publicación en la cual decía que de las investigaciones que después se transforman en emprendimientos productivos y con eso se logran desarrollos, el 85% salen de las universidades, el conocimiento básico, ¿no? Con lo cual digo, la pucha, qué terrible compromiso el de la universidad y el de las personas que lo forman, ¿no? Para que evitar que esa situación se transforme en un disparador negativo para el territorio, ¿no? Entonces ahí me parece que la forma es una mancomunión real entre la universidad o la educación, si se quiere llamar, para hacerlo más grande al espectro, el Estado, por supuesto, que debe tener una fuerte participación, y el sector productivo, para hablar de desarrollo productivo, ¿no? Sino el sector, digamos, civil, que no forma parte ni de la universidad ni del Estado, ¿no? Creo que ese entorno debe lograr acuerdos regionales, ¿no? O sea, no creo que en esos grandes acuerdos, sino acuerdos más pequeños, en donde el sector del conocimiento, el Estado y el sector productivo, en este caso, puedan lograr pensar en un desarrollo territorial, ¿no? Creo que eso nos va a beneficiar bastante. Que son quienes conocen las especificidades de cada región, ¿verdad? Y qué potencialidad tiene. Claro, que conocen el contexto y que a través de conocer el contexto y estando la capacidad para resolverlo, pueden resolverlo sin necesidad de recurrir a agentes externos a que te los resuelvan. Esa sería un poco la idea. No tengo por qué ir y comprar lo que está hecho y adaptarlo, porque seguramente es un genérico lo que viene de afuera. Y ese genérico lo tengo que adaptar. Entonces, ¿por qué no trabajar con gente del lugar? Por supuesto que la escala de rentabilidad baja claramente, porque la cantidad de usuarios de esa tecnología va a ser mucho menor, mucho más chica, pero en realidad vamos a vivir todos y vamos a poder distribuir mejor la renta, va a haber más trabajo, va a haber gente más contenta en definitiva, ¿no?